Tema 5. Bloque penal. El delito de omisión. Clases. La cláusula del artículo 11. El delito de omisión. Concepto. Se trata de la omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Y así se recoge en el artículo 10 del Código Penal cuando se señala que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Se define la omisión como un tipo de delito, distinto del delito de acción, y no como parte del concepto amplio de la acción, que incluiría la conducta activa o acción en sentido estricta y la inactiva u omisión. Desde la perspectiva de la evolución histórica, tiene un difícil encuadramiento en el sistema causalista, pues mediante la omisión no hay modificación del mundo exterior, y tiene un encuadramiento mejorado, aunque insuficiente, en los sistemas finalistas. A la inacción hay que unir la infracción del deber jurídico de obrar. Existen tres clases fundamentales de delitos de omisión. Los delitos de omisión puros o propios, los delitos de omisión y resultado y los delitos de comisión por omisión u omisión impropia. Los delitos de omisión puros o propios es la infracción voluntaria de un deber jurídico de actuar. Por ejemplo, el recogido en el artículo 195 relativo a la omisión del deber de socorro. En estos tipos de delitos, en estas clases de delitos, tenemos la existencia de una situación típica generadora del deber de actuar, por ejemplo, la persona desamparada y en peligro manifiesto y grave que requiere auxilio, una inejecución del deber jurídico de actuar o ausencia de acción esperada, es decir, no socorrer a aquella persona desamparada en peligro manifiesto y grave, por dolo. La omisión estará exenta de pena si el que omite se esfuerza seria, aunque infructuosamente, en actuar conforme a su deber, sea empleando de forma equivocada el medio adecuado, siendo una vía inadecuada para lograrlo, o no hallando la vía para intervenir. Y además, junto a la existencia de la situación típica generadora del deber de actuar, la inejecución del deber jurídico, debe existir una capacidad para rechazar la acción esperada que evite el resultado. Si hubiese incapacidad total, no habría incumplimiento por omisión. No la tiene, por ejemplo, el paralítico que no puede moverse para socorrer a otro. Existen los delitos de omisión y resultado, en los que se da una relación causal entre la omisión y el resultado y esta relación se contempla expresamente en el tipo. Por ejemplo, el regulado en el artículo 432 de la autoridad o funcionario público que consintiere que un tercero sustraiga caudales públicos. Y después existen los delitos de comisión por omisión u omisión impropia, que se trata de una conducta inactiva voluntaria que supone una vulneración de una norma jurídica. Por ejemplo, el dejar de alimentar al hijo para que fallezca. Las diferencias con la omisión pura es que en la manifestación de la voluntad se asemejan a los delitos de omisión pura, en el resultado a los de comisión. Los delitos de omisión consisten en no hacer algo que había obligación de hacer, infringen una norma preceptiva. Los delitos de comisión por omisión consisten en no impedir un resultado prohibido, es decir, se castiga un resultado con relevancia penal y no una mera conducta inactiva.
e infringen una norma prohibitiva, por tanto. Los delitos de comisión infringen una ley prohibitiva, mientras que los delitos de omisión una ley perceptiva. Los de comisión por omisión una ley prohibitiva mediante la infracción de una ley perceptiva. Supuestos. Los tipos delictivos no prevén de forma expresa la posibilidad de comisión por omisión. Para que se puedan dar, existen 4 requisitos fundamentales: una situación típica generadora del deber de actuar, la ausencia de acción esperada, la capacidad para rechazarla y la existencia de una posición de garante. Existen 2 problemas fundamentales para conceptuar de esta manera los delitos de comisión por omisión. Las teorías causales de la acción no son aplicables, entonces ha de acudirse a la teoría de la causalidad hipotética. Si el autor se hubiera comportado debidamente, lo sucedido no habría acaecido. Existen evidentemente críticas a esta posición, pues implica especulaciones abstractas e inseguras que puedan llevar a resolver el fondo por analogía, siendo esta analogía in malam partem. La solución: abandonar el terreno de la causalidad por completo y estudiar la imputación del resultado en la antijuridicidad, que es allí donde pertenece. Imputación del resultado. El sujeto que omite la acción debida tiene posición de garante, es el garantizador de que el resultado no se produzca. Tiene por tanto un deber específico de garantía. Por ejemplo, en el caso de la persona que se ahoga, siendo conscientes de ello los bañistas de una playa, uno de ellos paralítico y el socorrista. El paralítico no tiene capacidad de rechazar la acción esperada y por tanto no comete hecho delictivo alguno. Los bañistas sí tienen la capacidad, luego si no actúan serán castigados por omisión del deber de socorro. El socorrista tiene posición de garante, luego si no actúa será castigado por homicidio en comisión por omisión. ¿Y cómo se analiza la situación de garante y se determina que existe o no existe para determinar la existencia de comisión por omisión o la simple omisión? Se trata de puede ser una clasificación formal en virtud de la ley, deberes de asistencia entre parientes, por ejemplo, por el contrato, socorrista de la playa, un actuar precedente, cazador que hizo fuego en el bosque para preparar la comida y que por ello está obligado a evitar la provocación de un incendio. Y podemos atender también a una clasificación material, atendiendo a los grupos de deberes de garantía. Los de protección de determinados bienes jurídicos, situaciones de garantía procedentes de ciertas comunidades de riesgo, de la libre asunción de deberes de protección o auxilio, o derivados de la estrecha vinculación familiar. Las comunidades de riesgo se refieren a la participación voluntaria en una actividad peligrosa en que intervienen varias personas que, si están al mismo nivel, están tácitamente obligadas a socorrerse entre sí. Por ejemplo, en la expedición alpina entre 3 compañeros, y que si no lo están, quien tenga confiada la custodia será el obligado de socorrer. En relación a las situaciones de la libre situación de asunción de deberes de protección y auxilio, se da en el caso de quien por contrato o manifestación unilateral de voluntad se obliga a tutelar determinados bienes jurídicos, de modo que su titular se exponga a un peligro que sin tal circunstancia no asumiría. Por ejemplo, el guía alpino. Aparte, una estrecha vinculación familiar. Quienes tengan un especial deber de protección de otros familiares que tienen una absoluta dependencia existencial de ellos, por ejemplo, padres con respecto a sus hijos recién nacidos, padres ancianos con respecto a sus hijos adultos, aunque en este caso más discutida, la mujer con respecto a su marido tetrapléjico, cuya subsistencia depende solo de su ayuda, que se dé en el caso concreto y que tenga como consecuencia la asunción del riesgo. Los que tienen
por objeto velar por determinadas fuentes de peligro, un peligroso actuar precedente, quien perturba el orden social y creando un riesgo para bienes jurídicos ajenos, está obligado a evitar que ese riesgo se transforme en daño y a responder, en su caso, por el daño causado. El cazador que hizo fuego en el bosque para preparar la comida y que por ello está obligado a evitar la provocación del incendio, o arrojar un colchón ardiendo al patio interior habiendo escuchado los gritos de la persona sobre la que había caído alejarse del inmueble sin prestarle auxilio. Fuentes de peligro que operan en el propio ámbito de dominio. Quien pone en su esfera de dominio una fuente de peligro para bienes jurídicos es responsable de tal peligro no se realice. Quien tiene un león en su jardín y omite cerrar la jaula. La obligación de responder por la conducta de otras personas. Quien tiene el deber de vigilar a otras personas está obligado a evitar que éstas causen daños a bienes jurídicos ajenos. Por ejemplo, responsabilidad de los padres y tutores respecto de los daños causados por sus hijos menores y pupilos. Debe ser deber de control que abarque la culpa e vigilando. No existe en los superiores jerárquicos, ni siquiera en los militares. Puede existir en relación al control de un delincuente por razón de una especial peligrosidad que manifiesta, aunque solo respecto a tal peligro específico. Además, ha de analizarse la cláusula del artículo 11, sujeta a una evolución histórica desde el Código Penal del 73, en el que no se reconocía la comisión por omisión, lo que causó discusión doctrinal en cuanto a la admisibilidad de la comisión por omisión y si vulneraba el principio de legalidad, que acabó por admitirse. El Código Penal del 95 reconoce la comisión por omisión en el artículo 11. Los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo al infringir un especial deber jurídico del autor equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar, el omitante haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídico protegido mediante una acción u omisión precedente, y es aplicable solo en delitos de resultado, no en los casos de mera actividad, delitos que consistan en la producción de resultado, delitos de agresiones o abusos sexuales, en posición de garante respecto a la no producción de resultado antijurídico al infringir un especial deber jurídico del autor, con origen de la posición de garante, deberes de protección de determinados bienes jurídicos y algunos deberes de control de determinadas fuentes de peligro. Responsabilidad por la conducta de otras personas, control de fuentes de peligro que operan en el ámbito del propio dominio, peligroso actuar precedente. Problemas. Punición. Igual que los delitos de acción, algunos debería tener pena atenuada, otros debería tener igual pena pero permitirse al juez imponer pena atenuada en atención a las circunstancias del caso. El análisis del dolo directo en primer grado, el sujeto activo, consciente de la situación de peligro para el bien jurídico y de su propia capacidad de acción, decide resueltamente abstenerse de obrar. La observancia de dolo eventual es especialmente compleja en este caso. El sujeto activo debe ser consciente de la situación de peligro para el bien jurídico y de su propia capacidad de acción, pero deja hacer o deja pasar sin resolución de permanecer en activo propiamente dicha. Algunos entienden que implica falta del elemento volitivo y que por lo tanto habría que equipararlo a un tipo de imprudencia, mientras que otros señalan la aceptación del resultado y por lo tanto la concurrencia del elemento volitivo. En cuanto a la imprudencia, en delitos de comisión por omisión habrá de estar en la coincidencia entre los deberes inherentes a la posición de garante y el deber objetivo de cuidado. El socorrista tiene posición de garante en cuanto
a evitar un resultado que percanza a los bañistas, que coincide con su deber objetivo de cuidado que consiste en impedir eso mismo. Existe culpa si el agente, por negligencia, no es consciente de su posición de garante o de que su actuación impediría el resultado lesivo para el bien jurídico, o cuando realiza la acción pero no alcanza la meta de evitación del resultado por realizarla de forma descuidada. En relación a las formas imperfectas de ejecución, es posible la tentativa, por ejemplo, el socorrista que decide no intervenir cuando ve que su enemigo se ahoga, ya que desea su muerte, pero el resultado es impedido por la acción de terceras personas que logran salvarle. Se apreciarán cuando se inicie la comisión del hecho y será tentativa acabada si el sujeto cree no poder realizar la acción salvadora, o inacabada si cree poder realizar todavía la acción salvadora. Es posible el desistimiento, por ejemplo, el socorrista que si bien no actúa inmediatamente al ver ahogarse a su enemigo, lo piensa mejor y lo rescata. Distinción entre delitos de acción y de omisión. Y si ambos parecen infringir tanto una norma prohibitiva como preceptiva, regla general, habrá de preguntarse, ¿el resultado se ha causado por una acción positiva, sea dolosa o imprudente, que constituya delito? Si es así, delito de acción. Si es que no, posible delito de omisión. Por ejemplo, un médico suministra cocaína en vez de novocaína a un paciente y éste muere. Se debe a una acción positiva, luego habrá delito de acción. Por ejemplo, A conduce el coche donde va B, borracho, que le pide conducir. A accede, motivando un accidente. Se debe a una omisión, luego habrá delito de omisión en su caso. Excepción: en el caso de la interrupción de un tratamiento médico que mantiene artificialmente con vida a un paciente que ha dejado de tener posibilidad alguna de sobrevivir por sí mismo. Según el criterio anterior, si se hace desconectando un corazón-pulmón artificial, se debería acción positiva, luego habría delito de acción. Y si se hace dejando de suministrar algún medicamento, se debería omisión, luego habría delito de omisión. Pero debe considerarse en todo caso omisión del deber de socorro y, negando el deber jurídico penal de prolongar una vida que carece de expectativas de subsistencia independiente, se puede calificar de omisión atípica.